Bien, damos inicio entonces al curso de cultura guatemalteca y vamos a ver la segunda parte de esta guía. Si recuerdan en la clase anterior, estuvimos hablando de que la cerámica, y recuérdense que la cerámica es una forma artesanal. Consiste en elaborar diversos productos y su punto clave es pues, que obviamente se practica o se elabora con las manos. Existen dos tipos de cerámica, la prehispánica y la cerámica hispánica. Cada una de ellas tiene un enfoque. Por ejemplo, la primera, que es la prehispánica, el enfoque de esta es que todo se elaboraba con la mano, no había necesidad de que interviniera algún tipo de máquina, ¿verdad? No había necesidad de que hubiera algún instrumento de trabajo para elaborarla, puesto que los artesanos, el que trabaja la cerámica se le conoce como alfarero. El alfarero lo trabajaba todo y diseñaba a través de sus manos, no empleaba ningún tipo de maquinaria y tampoco ningún tipo de químico para poder hacer sus representaciones. Entonces, como les digo, esto fue en la cerámica prehispánica, pero luego de eso ya viene la cerámica hispánica. Esto a la intervención de los españoles. Obviamente las culturas pasadas o los indígenas pasados no tenían tantos instrumentos de trabajo, no tenían conocimiento del desarrollo de algunas artes, pero obviamente la cultura española, sí. Entonces cuando ingresan los españoles, emplean nuevos instrumentos y el enfoque del tipo de instrumento que se elaboraba ya era otro tipo de instrumento. Por ejemplo, en la prehispánica recuérdense que la cultura indígena se ha caracterizado por tener mucha ideología en el ámbito religioso, entonces ellos elaboraban artefactos en ese sentido. Luego surge en la hispánica la elaboración de algunos utensilios de manera, utensilios que su nombre lo dice, ¿verdad? Que realmente tuvieran una utilidad o función. Y en este caso, pues empiezan a surgir ciertos elementos que hasta hoy en día los vemos en casa, como las ollas de barro, los bastidores, los jarros, podemos ver, por ejemplo, los comales de barro, que son utensilios que, si bien es cierto, no son de época prehispánica, sino más bien hispánica, y que son algunos de los elementos culturales que hoy en día no se identifican. ¿Se recuerdan que hablamos de que en Guatemala hay regiones de cerámica? Acá en pantalla vamos a ver algunas figuras, formas y diseños de lo que es la cerámica. ¿Vean? Entonces, aquí estamos viendo que está empleando una base, que tiene una herramienta en mano, pero antes no existían. Entonces lo hacían todo de manera manual, por eso se les llama artesanos, porque se caracteriza, ya que todo ha sido elaborado a través de las manos. Luego de eso, pues se va dando un desarrollo, se va dando un avance, se ve la intervención de otras culturas y estas traen consigo herramientas de trabajo. Esto abre paso entonces a que la cerámica se expanda y ya los objetos que se elaboren a través de la cerámica pues sean ya objetos utilitarios. Entonces, vuelvo y repito, hay dos épocas de cerámica, la cerámica prehispánica, la hispánica. El que elabora este tipo de utensilios y realiza este tipo de trabajo artesanal se le conoce como alfarero. Recuerden que hablamos de que en Guatemala hay regiones o hay zonas, aquí esto ya lo vimos en la clase pasada, en donde se ve la producción en su mayoría de este tipo de utensilios. Tal es el caso de en Santa Cruz, Chinautla, San Raimundo, Chorancho y Zacoj, esto del departamento de Guatemala. Son San Luis Jilotepeques de Jalapa, Santa Apolonia de Chimaltenango, San Pedro, Pilas y Zacualpa de Quiché, Rabinal en Baja Verapaz, San Sebastián, esto del departamento de Huehuetenango, Ocotán en Chiquimula, San Agustín Acazahuastlán en El Progreso, Santa María Ixhuatán en Santa Rosa, San Antonio Las Trojes en San Juan Zacatepeques y Guatemala, Zapotitlán y El Barrial en Jutiapa. Estos son algunos de los departamentos en donde podemos nosotros apreciar que se dedican a la producción de la cerámica. Claro que no es solo, digamos, solo en esos lugares se elabora y en ninguna otra parte de Guatemala. No.
sino que aquí vemos que estos son los que se han dedicado a la elaboración de estos artefactos, en su mayoría, que los identifican como parte de su cultura. La cerámica, dice, y la alfarería han adquirido una gran importancia por su variedad, volumen de producción y amplia difusión y significado. Ahora bien, en Chimalten, en lo que es el pueblo Pocomán, los Pocomán también realizan este tipo de expresión artística, y hay algunos centros cerámicos. En este caso, la cerámica dice que de ellos es roja y gris. eh, y ellos pues se dedican, vean, a trabajar barro blanco como rojo, dibujos ágiles decoran la superficie de las piezas, líneas llamadas localmente culebradas, flores y hojas. Entonces ellos se dedican, en Chinautla, se dedican a la elaboración de estos utensilios no tan procesados. Y así vamos a ir encontrando elementos de la cerámica que identifican específicamente a algunas zonas o regiones, con figuras, formas, sentidos de decoración, como lo vemos acá en la imagen, ¿verdad? Aquí vean. Ahí pueden ver ustedes que se ve, de hecho hay lugares en donde no hay necesidad, como por ejemplo lo que ven aquí. Se elaboraron estos utensilios de cerámica, o los que ven acá, pero no están pintados, y esto también es muy común. Hay algunas regiones en donde no pinta la cerámica. Hay cerámica, bueno, ahora vamos a ver la clasificación de la cerámica. En este caso, pues los objetos van a ser variados, la decoración va a ser distinta. Ya no solo se elaboran objetos utilitarios, objetos de cocina, sino que ahora, pues en el sentido religioso, ¿verdad? Vemos que hay una zona en Guatemala en donde trabajan la imaginería. Esto, la cerámica utilitaria de Rabinal, Baja Verapaz, y en otros casos, pues que solo es la elaboración de algunos objetos decorativos, pero desde el punto de vista religioso. Los tipos de cerámica. Miren, pues, en Guatemala hay 3 tipos de cerámica. Todos los 3 son de origen europeo. Tal es el caso de la vidriada, la mayólica y la pintada. Entonces veamos acá a través de las imágenes cuál es la cerámica vidriada. Y ahí pueden ver ustedes en pantalla, como que le dan ese efecto como tipo espejo, ¿verdad? Por eso es que se llama vidriada. Vean, le da ese aspecto de brillo, de como que literal, pues algunos hasta se confunden, ¿verdad? Por ejemplo, miren esta, que pareciera ser china, pareciera ser losa, pero en realidad pues es cerámica. Entonces ellos se dedican a la decoración de cualquier utensilio, pero con la técnica que es la vidriada. También existe otro tipo de cerámica que dijimos que es la mayólica. Y ahí tenemos a la cerámica mayólica. Se dan cuenta, desde la forma de decoración hasta las figuras que utilizan para diseñar este tipo de cerámica. Vean, ahí se ve claramente. Vamos a irnos a la parte conceptual. Ahí tenemos la cerámica mayólica. Y por último está la cerámica pintada. Claro que antes los tintes o los colorantes que utilizaban para este tipo de elemento artesanal, pues también eran recursos naturales como raíces, hojas, algunos animales, de los cuales se extraían los tintes, y de eso se elaboraban los diferentes tipos de cerámicas. Pero aquí vemos la pintada, miren, vean, ahí está el artesano, el alfarero ahí. No, este ya no es alfarero, este es el pintor, porque el alfarero es el que literal está trabajando el barro, por eso se le llama alfarero. Pero vean, ahí están ya las terminaciones, ya están todos los utensilios. Vean, aquí tenemos otra imagen en donde ya pues ellos ya se dedicaron a lo que es el aspecto decorativo del elemento pues que fue creado. Entonces, si nos preguntan, decimos que hay 3 tipos de cerámica. Las 2 primeras se caracterizan por el empleo del torno o piedra del alfarero.
Entonces, si usted no lo ha visto, es lo siguiente. En su mayoría, pues esto lo elaboran los varones, ¿verdad? Que son los que se dedican a realizar esta práctica artesanal. Y ahí vemos, es esto, ¿sí? Hay diferentes modelos también y tamaños, ¿verdad? Todo depende del tipo de elemento pues que quieran elaborar. Miren acá, aquí está, esto es el todo. Vamos a irnos a ver algunos otros aspectos. Ahora, tal es el caso entonces de la vidriada y la mayólica. Estas dos se caracterizan porque hay un torno y hay una piedra de alfarero, quien sirve para formar las piezas por la utilización de esmaltes o base de minerales, óxidos que dan la sensación del vidriado, la doble quema llamada localmente eh, cochura, en el horno cerrado, dentro del cual se separa el combustible de la cerámica propiamente dicha y por una estricta división del trabajo en el interior del taller de tipo familiar manufacturero que sigue, una jerarquización precisa, maestro, oficiales, aprendices, alcanzadores o acarreadores, estructura heredada de los antiguos gremios de artesanos de origen europeo. Por lo común en los talleres de este tipo trabajan muy pocas mujeres. Vean, casi que esta técnica, como les dije, es más para los hombres, no tanto para las mujeres. La cerámica mayólica. Esta, dice, es una variante más fina de la vidriada, con un acabado de color conseguido mediante estaño. Sobre el blanco lechoso se agregan otros colores logrando la base de óxido, cobalto, cobre, antimonio, manganesio, hierro y otros, que se mezclan con agua y sílices, arena de peñascos, para producir los siguientes colores. Vean, entonces aquí tenemos que utilizan todos estos materiales para tener entonces su pintura o sus tintes con los cuales van a decorar los diferentes elementos que se han creado. Azul, verde, café y por último el amarillo. Elaborada desde mediados del siglo XV, la mayólica de Guatemala está estrictamente emparentada con la talavera de la Reina y puente del Arzobispo Toledo en España y con la de Puebla de los Ángeles en México. ¿Sí? Diga, diga. Vamos a detenernos un momento. Vamos a ver. Perdonen la interrupción. Sí, señorita, diga. Señorita. Bueno, pues se salió de la clase en el momento justo de que quería hablar. Entonces, sigamos. Vea, pues ahora viene la cerámica vidriada. Ya la mayólica vimos que se caracteriza porque no tiene tanto como el efecto espejo y ya vimos los materiales que se toman para poder crear los distintos tintes o colores. La cerámica vidriada. Se ha denominado cerámica vidriada del tipo simple a aquella que incorpora técnicas y procedimientos aportados a las tierras guatemaltecas por los españoles. ¿Se da cuenta? Por eso hablamos de una cerámica prehispánica y una cerámica hispánica, porque la prehispánica corresponde a todos aquellos utensilios que, si bien es cierto, fueron elaborados por el mismo hombre, pero no hubo intervención de ninguna máquina, ninguna herramienta de trabajo, ningún tipo de químico o algún tipo de material que pudiera producir colores, diseños o formas, sino literal fue la mano. Pero cuando ingresan los españoles, ellos obviamente su cultura ya tenían un grado
de desarrollo un poquito más avanzado y ellos ven que está esta técnica, entonces ellos mejoran la técnica e incorporan otras formas de trabajo. En el caso de Guatemala, vean, dice a las tierras guatemaltecas por los españoles, pero que añade algunos matices, diseños y formas de origen indígena. Entonces, esta es una mezcla. La cerámica vidriada es una mezcla entre la cerámica de origen español, la técnica, el moldeado, la forma de trabajo, pero sumándole diseños desde el área indígena. Esta cerámica ostenta los colores café y verde en diferentes tonalidades y es característica de asentamientos donde los españoles tuvieron un lugar predominante. Antigua Guatemala, Zacatepeque, ciudad que fuera albergue de la Capitanía General del Reino, así como en la Nueva Guatemala de la Asunción, San Miguel y San Cristóbal Totonicapán. En este último municipio destaca la cerámica de los barrios de Chuiguash y de Xecanchaboch, donde se elaboran silbatos de diferentes tamaños y con formas zoomorfas, incensarios y vajillas de uso diario y de juguetes, así como ollas gigantes para cocinar la comida de los casamientos y fiestas religiosas. Entonces, miren, pues ya dependiendo de las zonas o las regiones, pues así va a ir cambiando los utensilios o las herramientas que se vayan elaborando a través de la cerámica. Dice indígenas, sartenes y braseros. En estos dos barrios de indígenas quichés sobresalen los talleres de las familias. Bueno, incluso también hay personajes. López Tumash, Chas, eh, Chasián, Bas Ixcaquic. Estas familias se especializan en la elaboración de cerámica vidriada simple. Algunas piezas surgen también de manos de diestras mujeres, pero a diferencia de los hombres, son sin emplear el torno, aunque la cerámica que ellas hacen es quemada a la intemperie si emplean la doble costura, aspecto que según Luján reafirma la tesis de que antes del surgimiento de la mayólica se fabricó la cerámica vidriada simple. Algunos otros lugares donde se produce la cerámica es la ciudad de Jalapa, donde dice la tonalidad de piezas es café oscuro y claro, y cuya producción es masiva y es menor y en menor medida la del barro. Entonces, veamos, aquí hay algunas zonas, aquí no nos vamos a detener, pero estamos viendo los diferentes sectores o áreas en donde se elabora lo que es la cerámica. Vean, dice, los maestros alfareros que desarrollan este tipo de arte en Guatemala. La mayólica guatemalteca se produce actualmente en solo dos localidades, Antigua Guatemala y San Miguel Totonicapán. Y antiguamente en la ciudad de Guatemala, dentro de los talleres ya desaparecidos del Gallito, el Nuevo Gallito y la Estrella. En Antigua Guatemala queda solamente un taller que elabora cerámica mayólica, el cual durante muchos años estuvo a cargo de Francisco Montiel Márquez y ahora está en manos de sus sucesores. Dice este taller ha sido el más importante en cuanto a la elaboración de mayólica durante buena parte del siglo XX. Azulejos, soperas, escudillas, tazas, tazones, flores y platos fruteros, mascoranes para adornar las salidas de agua de las fuentes, cafeteras, teteras, azucareras y otras piezas de loza han nacido de las hábiles manos de los alfareros. Entonces hay diferentes tipos de cerámica y por último caemos a la pintada. Esta pintada dice un tipo de alfarería prioritariamente decorativa. Se elabora en Antigua Guatemala, en San Miguel y San Cristóbal Totonicapán. Las piezas como alcancías, vajillas de juguete, silbatos, pájaros, mariposas, tortugas, misterios o nacimientos, reyes magos, pastores y otras se encuentran solamente una vez y luego de enfriadas se pintan con pintura de aceite. ¿Se da cuenta? Entonces aquí ya en la cerámica pintada ya vemos de que ya se utilizan
aerosoles o se utilizan pinturas químicas para poder hacer lo que es la decoración. Dice los artesanos antigüeños más sobresalientes en este tipo de cerámica han sido los miembros de la familia Rodenas, José Guillermo España y sus descendientes. Entre estos, el maestro Enrique España Menchú ocupa un lugar relevante por la representación de la fauna local y de personajes de leyenda hechos en barro pintado. Veamos. La historia dice, según la historia dice que hubieron ciertas áreas en Guatemala en donde la elaboración de objetos a base de barro fue bastante constante. Tal es el caso de El Tejar. El Tejar es un municipio de Chimaltenango y según la historia dice que ahí extrayeron todos los materiales para poder construir la antigua Guatemala. Obviamente para eso pasaron muchos años. El Tejar no se caracteriza por trabajo de cerámica, sino más bien por trabajar el barro elaborando, qué sé yo, ladrillos, elaborando tejas de diferentes tamaños y formas, pero no es un tipo de cerámica. Entonces, vemos que sí, aún permanece la técnica, de hecho, hay bastantes ladrilleras, pero ellos no se dedican especialmente a lo que es el trabajo de la cerámica. Y en este caso, pues sí hay zonas, ya vimos en Guatemala que sí o sí, ellos trabajan lo que es la cerámica. Bueno, dice el contenido. Dice, sería un error considerar la cerámica como una expresión artística pura y siempre tradicional. Muchos factores han incidido en su transformación en formas y decoración. Desde finales del siglo XIX, la importación de cerámica china e inglesa impuso una competencia de la cerámica local. En los siglos XX, el principal problema ha sido el empleo masivo del peltre y el plástico, que era lo que yo les decía. Ahora pues ya no vemos tan común, lo que es los utensilios en casa, específicamente de barro, no ustedes, sino que ahora todo ha sido sustituido por el plástico, la loza, el peltre, y ya ha venido como a descartar. Pero veamos la cerámica, ustedes cerámica con ese. Miren cómo es la cerámica china. Vean, esta es la forma o la presentación de cerámica china. Claro que ellos tienen otros acabados, otras figuras, vean los diseños, los colores incluso que ellos emplean. Y no es nada comparado a la cerámica pues, que se produce en Guatemala. Está la cerámica china, que ha venido a sustituir, y también está la cerámica inglesa. Veamos, ya vieron la china, ahora vemos la cerámica inglesa. ¿Ven? Pues ellos ya se encargan de crear figuras, formas o algunos utensilios, pero ya le dan otro acabado, otro toque de diferencia de nuestra cultura, que en nuestra cultura pues se plasman paisajes, figuras de animales, la producción que se da en algunas regiones, trajes típicos, rostros de personas. O sea, en Guatemala, vean la diferencia entre este tipo de cerámica y nuestra cultura, y es que en Guatemala sobresale el aspecto cultural y aquí vemos que no. Entonces, esa es la diferencia entre Guatemala y estas culturas. Ahora bien, con con la innovación de algunos utensilios, de algunos objetos útiles de hogar, obviamente pues ya no hubo necesidad de producir a grandes cantidades, pero en toda Guatemala se produce. El punto es que hay ciertos mercados en donde se va a comercializar y dice, a algunos pueblos alfareros les ha afectado su proximidad a los centros urbanos donde los jóvenes aprenden otros oficios relegando, relegando al olvido la herencia del arte y sus antepasados. Este es el caso de Misco, pueblo que se ha hecho uno con la ciudad capital, pero del que durante los siglos XVII y XVIII los cronistas y viajeros dijeron
que se trataba de un centro alfarero por excelencia. Miren ustedes, ahora la alfarería en este municipio está prácticamente extinta. Apenas dos familias misqueñas de Eusebia Pstun continúan elaborando cerámica, hermosas iglesitas, pastores y ángeles de barro, pero luego de haberse trasladado al municipio de Amatitlán, pues va bajando, conforme van migrando las personas, aquí ya no complementa el material, pero conforme va avanzando la cultura, la forma de vida, la ideología, entonces también se van perdiendo algunas prácticas culturales. La cerámica también es una forma que identifica a Guatemala, aunque vemos que no es netamente de origen guatemalteco, pero es parte de la identidad cultural que poseemos como guatemaltecos. Entonces, este es el último tema de la guía número 2, que nos habla de la cerámica, los diferentes tipos. Recuerde que hay cerámica vidriada, cerámica mayólica y cerámica pintada, todas de origen prehispánico, de origen europeo. Y luego pues ya vemos que conforme el periodo, pues así la técnica fue evolucionando, o el aspecto decorativo también fue cambiando. Entonces nos vamos a detener hasta acá, acá se termina la guía y pues ustedes ya tienen acceso a este material.